Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y estoy seguro de que va a captar su atención de inmediato. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Pero lo que realmente nos trae aquí hoy es algo bastante explosivo. Una advertencia de Can Yaman que ha sacudido a todos, y que está directamente relacionada con nada más y nada menos que con Demet Özdemir. Sí, la chispa entre ellos siempre ha sido un tema candente, pero ahora parece que las cosas han tomado un giro inesperado. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos y las especulaciones que rodean este supuesto conflicto, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Presionen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Porque créanme, hoy vamos a desgranar este misterio paso a paso, profundizando en cada matiz y especulación. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de intensa especulación y admiración por parte de sus fans. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable que era imposible para el público no imaginarse algo más que una amistad. Y aunque nunca confirmaron oficialmente un romance, hubo un tiempo en el que las miradas, los gestos y las apariciones juntos alimentaron aún más los rumores. Sus seguidores los querían ver juntos, soñaban con que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Eran la pareja perfecta a ojos de muchos, la personificación del romance moderno, lleno de pasión y juventud. El carisma magnético de Can y la dulzura cautivadora de Demet parecían ser la combinación ideal, un sueño hecho realidad para la industria del entretenimiento y sus audiencias. Las redes sociales ardían con cada foto o vídeo que compartían, y los foros de fans dedicaban innumerables hilos a analizar cada detalle de su posible relación. Sin embargo, el tiempo, como suele ocurrir, ha pasado, y las circunstancias han cambiado drásticamente. Ambos han seguido caminos profesionales distintos, han tenido sus propias vidas personales y, de vez en cuando, sus nombres vuelven a cruzarse en los titulares de la prensa del corazón, a menudo alimentados por la nostalgia de sus fans o por coincidencias mediáticas. Pero lo que ha surgido recientemente es algo completamente diferente y mucho más volátil. No se trata de rumores de un nuevo encuentro o de una reconciliación, sino de algo mucho más serio y potencialmente conflictivo. Una advertencia de Can Yaman que, según la interpretación de varios medios de comunicación y analistas del mundo del espectáculo, estaría dirigida de forma implícita o explícita a Demet Özdemir. Y esta advertencia, amigos, ha resonado con una fuerza sísmica, generando un torbellino de preguntas, análisis y un debate apasionado entre sus seguidores. La pregunta que todos se hacen es fundamental: ¿qué ha dicho exactamente Can Yaman? ¿Por qué ha emitido una advertencia ahora, en este preciso momento de sus carreras individuales? Y lo más crucial, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir en todo este entramado? Las versiones son variadas, como suele suceder en el complejo y a menudo contradictorio mundo del espectáculo, donde la verdad a menudo se entrelaza con la especulación y el sensacionalismo. Por ello, es esencial tomar ciertas cosas con la debida cautela y analizar la información con un ojo crítico. Pero intentemos desgranar la información que ha ido saliendo a la luz, juntando las piezas del rompecabezas mediático. Al parecer, Can Yaman, un actor conocido por su temperamento a veces impulsivo y su franqueza a la hora de expresarse, ha estado hablando últimamente sobre la inmensa presión mediática y las falsas interpretaciones que a menudo surgen, y que pueden distorsionar su vida privada y profesional. En un entorno donde cada movimiento es escrutado y cada palabra analizada hasta la saciedad, Can parece haber sentido la necesidad de establecer ciertos límites y enviar un mensaje claro. Según lo que se ha filtrado en ciertos círculos influyentes y recogido por algunas publicaciones de entretenimiento de renombre, Can habría hecho unas declaraciones en las que se refería a la importancia vital de proteger la privacidad, tanto la suya como la de las personas cercanas a él. En estas declaraciones, habría enfatizado la necesidad de no dar cabida a lo que él describe como chismes malintencionados, o comentarios destructivos, que, según él, solo sirven para generar negatividad y perjudicar a las personas involucradas. Estas palabras, en sí mismas, podrían no parecer especialmente alarmantes o fuera de lugar. Cualquiera en una posición de exposición pública constante podría sentir la necesidad de expresar algo así para defenderse de la implacable atención de la prensa y del público. Sin embargo, el quid de la cuestión, y lo que ha hecho que todos los focos se vuelvan hacia esta situación,
es el contexto específico en el que se produce este comentario y la fuerte sospecha de que podría estar dirigido a personas específicas, entre ellas, se especula intensamente, Demet Özdemir. Hay una corriente de opinión, respaldada por muchos analistas de la prensa rosa, que interpreta que Khan podría estar intentando marcar un límite firme y definitivo. La razón detrás de esta acción podría ser que siente que su vida, o la de personas cercanas a él, están siendo injustamente expuestas, mal representadas o utilizadas para alimentar narrativas que no son ciertas. Esta interpretación sugiere que la advertencia podría ser una respuesta directa o indirecta a alguna entrevista reciente de Demet, a alguna declaración que se haya percibido como una referencia a su pasado compartido, o incluso a la persistente forma en que los fans o los medios de comunicación siguen relacionando sus vidas y sus carreras a pesar de que sus caminos personales y profesionales se hayan separado hace tiempo. La presión de los seguidores, que aún añoran la magia de su relación en pantalla y desean verlos juntos de nuevo en la vida real, es inmensa y constante. A veces para los actores puede ser extremadamente difícil desconectar de esas expectativas del público y continuar con sus vidas. Por otro lado, existe otra perspectiva que sugiere que la advertencia de Khan podría tener un enfoque más estratégico y autoprotector. Algunos observadores del mundo del espectáculo sugieren que la advertencia podría ser una forma de proteger su imagen o, más concretamente, de salvaguardar el éxito de su nuevo proyecto o de los proyectos en los que está involucrado actualmente. El mundo del espectáculo es un ecosistema altamente competitivo, y a veces, las declaraciones o acciones de una figura pública pueden afectar la percepción pública de otras, o incluso de proyectos en curso. Si Khan está a punto de lanzar algo importante al mercado, o si está trabajando en un proyecto que requiere una imagen pública muy específica y cuidadosamente construida, podría estar intentando controlar cualquier narrativa o controversia que pudiera surgir y desviarse de su objetivo principal, o que pudiera generar una sombra sobre su trabajo. Ahora, la pregunta que se impone con fuerza es, ¿qué papel juega Demet Özdemir en esta historia que se está desarrollando? Si la advertencia de Khan es real y, como se sospecha, tiene destinatarios específicos, ¿por qué ella estaría en el punto de mira? La teoría más extendida, y la que sin duda ha causado mayor revuelo y especulación en las redes sociales y en los medios, es que Khan podría estar incómodo con la forma en que Demet, o quizás personas de su entorno cercano, siguen haciendo referencia a su pasado compartido. Quizás Demet ha concedido alguna entrevista donde ha hablado con cierta nostalgia de los días de Erkencikus, o ha compartido alguna anécdota que, sin aparente mala intención, reaviva la memoria de su relación y la compara, de forma explícita o implícita, con sus proyectos actuales o su vida personal. Para Khan, esta situación podría sentirse como si se le estuviera atrapando en el pasado, impidiéndole avanzar libremente en su carrera o ser juzgado y reconocido por sus propios méritos y logros actuales. Es fundamental recordar que las carreras de ambos han evolucionado de manera significativa y notable desde su tiempo juntos en Erkencikus. Demet ha seguido cosechando éxitos rotundos en la televisión turca con proyectos aclamados por la crítica y el público, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Por su parte, Khan ha buscado activamente proyectos internacionales, apostando por expandir su alcance y popularidad a nivel global, incluso llegando a Hollywood con su esperado papel en la serie El Turco. En este punto crucial de sus respectivas trayectorias profesionales, es natural y comprensible que ambos deseen definir sus propias identidades artísticas y ser vistos como artistas independientes, no solo como la pareja carismática que cautivó al mundo en una serie de televisión que marcó una época. Si la advertencia de Khan busca precisamente lograr esa independencia y autonomía narrativa, entonces su mensaje podría interpretarse como una demanda de respeto hacia su presente y su futuro, sin ser constantemente comparado, revivido o arrastrado hacia atrás por un pasado que ya ha quedado atrás. Otra posibilidad, y esta es una línea de especulación más delicada, es que la advertencia esté relacionada con alguna disputa o diferencia más personal que haya surgido entre ellos, o que se haya mantenido latente. A veces las relaciones pasadas, incluso si nunca llegaron a ser formalmente románticas, pueden dejar ciertos roces, malentendidos o desacuerdos. Si hubo alguna situación incómoda, un conflicto no resuelto o un malentendido entre ellos en el pasado, o incluso de forma más reciente, las palabras de Khan podrían ser una forma de intentar dejar las cosas claras, de establecer límites para evitar que esas situaciones se repitan o salgan a la luz de forma perjudicial para su imagen o su tranquilidad. Es una realidad que las interacciones humanas, especialmente en el torbellino de la fama, pueden ser complejas y dejar secuelas. Los fans, como era de esperar, se encuentran profundamente divididos ante esta situación.
Por un lado, hay un sector importante de seguidores que apoyan incondicionalmente a Khan, creyendo firmemente que tiene todo el derecho a defenderse de lo que percibe como una invasión a su privacidad, una manipulación de su imagen pública o una falta de respeto hacia su deseo de seguir adelante. Estos seguidores consideran que su advertencia es un acto de valentía y de autodefensa legítima. Por otro lado, hay un grupo considerable de fans que defienden apasionadamente a Demet, sugiriendo que Khan es quien está exagerando la situación, que ella simplemente comparte sus recuerdos de una manera inocente y nostálgica, y que no hay ninguna intención maliciosa en sus palabras o acciones. Y por supuesto existe un grupo numeroso de espectadores que con una pizca de malicia y una gran dosis de curiosidad, disfrutan enormemente de este drama, o telenovela mediática, esperando ansiosamente que surjan más detalles, confirmaciones y quizás un desenlace aún más emocionante. Lo verdaderamente fascinante de todo este fenómeno es cómo se construye la narrativa mediática en la era de las redes sociales y la comunicación instantánea. Una palabra aislada, una frase aparentemente inocua, un gesto sutil en una fotografía, pueden ser analizados hasta el extremo, desmenuzados y recontextualizados, dando lugar a un sinfín de interpretaciones posibles, algunas racionales y otras completamente descabelladas. La advertencia de Can Yaman, aunque no esté confirmada explícitamente como dirigida de manera directa a Demet Özdemir, ha sido la chispa que ha encendido de nuevo el debate sobre su relación pasada, su química icónica y sus vidas actuales, alimentando la insaciable sed de sus seguidores por saber más sobre sus ídolos. ¿Qué podemos aprender de esta situación, más allá del simple entretenimiento? Quizás una valiosa lección sobre la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, especialmente cuando éstas se desarrollan y se mantienen bajo el implacable escrutinio del ojo público. Los actores, como cualquier ser humano, tienen derecho a su privacidad, a sus sentimientos, a sus decisiones personales y a definir sus propias interacciones. La presión constante de los fans y de los medios puede ser abrumadora, incluso destructiva, y a veces es absolutamente necesario, e incluso saludable, poner límites claros y firmes. La advertencia de Khan, sea cual sea su propósito real y su destinatario específico, nos recuerda de manera contundente que detrás de las estrellas de la televisión y del cine, detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas reales con sus propias luchas, sus desafíos, sus inseguridades y sus necesidades de espacio personal. Hemos visto cómo la conexión profunda y magnética que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir, aunque parezca pertenecer firmemente al pasado, sigue teniendo un eco sorprendentemente poderoso en el presente. La mención de una supuesta advertencia por parte de Khan, y la subsecuente ola de especulación sobre su posible destinatario, ha revivido el interés generalizado por sus vidas, tanto profesionales como personales. Si bien los detalles exactos de esta supuesta advertencia y las intenciones detrás de ella siguen siendo objeto de intenso debate, de análisis mediático y de lo que se publica en los medios de entretenimiento, lo que queda indiscutiblemente claro es que la figura de Can Yaman sigue siendo un imán para la atención mediática, y su impacto en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional, es innegable y sigue creciendo. En resumen, hemos explorado en detalle la intensa y palpable conexión que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en la ficción como en la percepción pública. Hemos repasado la posterior especulación sobre una posible relación en la vida real, y como ahora, una supuesta advertencia atribuida a Khan ha vuelto a poner sus nombres en el epicentro de la atención mediática. Hemos analizado en profundidad las posibles razones detrás de este supuesto conflicto, abarcando desde la protección de la privacidad hasta la gestión estratégica de la imagen pública, y hemos considerado el papel que Demet Özdemir podría estar jugando, intencionadamente o no, en esta compleja situación. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí me ha resultado investigarlo y presentarlo. La verdad es que en el fascinante y a menudo enigmático mundo del espectáculo siempre hay un velo de misterio que vale la pena descorrer, una historia que se esconde tras las apariencias y que espera ser descubierta. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de manera sincera y profunda por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo y a participar en esta conversación. Su apoyo constante, sus visualizaciones y su interacción significan el mundo para nosotros y nos motivan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la advertencia de Can Yaman estaba realmente dirigida a Demet Özdemir? ¿Cuál creen que es la razón fundamental detrás de todo este revuelo? ¿Es una cuestión de privacidad, de imagen, o tal vez algo más personal?
Por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías más audaces y sus reflexiones en la caja de comentarios que encontrarán justo debajo. Me fascina enormemente leer lo que tienen que decir y debatir con ustedes. Y si este contenido les ha parecido interesante, útil y les ha gustado, no olviden darle a ese botón de me gusta que aparece por aquí. Un simple clic puede marcar una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todos aquellos que les interese el mundo del espectáculo, la vida de los famosos o simplemente disfruten de un buen análisis de actualidad. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto y la oportunidad ideal para hacerlo. Presionen ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se les escape nada y únanse a nuestra creciente comunidad de apasionados por el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.